El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Niñez hondureña se ha convertido en el sector más desprotegido del país. Centros educativos conmemoran un aniversario más de la patria. Próximo 17 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, los cuales reafirman su lucha por la escuela pública. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a nuestros afiliados a nivel nacional. Un combativo saludo para cada uno de ustedes. Como siempre, es un placer estar en su programa Acontecer Colprosuma este jueves 13 de septiembre. Les saluda a Merari Rodríguez y de inmediato comenzamos con las informaciones de esta semana, ya que según cifras de UNICEF, en Honduras hay más de 400,000 menores trabajando y 700,000 que no trabajan ni estudian. De acuerdo a defensores de derechos de la niñez, los pequeños son el sector más desprotegido del país. Es muy común que en el marco de la celebración del Día del Niño hondureño, diferentes entidades del gobierno aparezcan en los medios de comunicación regalando dulces y piñatas en las zonas de mayor carencia del país, olvidándose estos que en la actualidad más de 400,000 jóvenes se ven obligados a trabajar. Hay 475,000 niños y niñas que están en esa situación. De acuerdo a nuestras leyes, estos niños deberían estar en la escuela, deberían estar recibiendo el PAL de saber, deberían estar siendo niños y niñas, ¿no? Y no haciendo faenas que no les corresponden. Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística, el sector agrícola concentra el 55% del trabajo infantil, lo cual es de suma preocupación para algunos sectores por los peligros a los que se exponen estos menores. Estos tipos de trabajos son trabajos que son de riesgo, de alto riesgo. Por ejemplo, niños que trabajan en faenas agrícolas donde se utiliza veneno. De niños y niñas que trabajan en la fabricación de petardos, ¿no? Pólvora. Niños y niñas que trabajan como buzos en la pesca artesanal o industrial y que pues exponen su vida sumergiéndose a grandes profundidades. El área rural donde más se da el trabajo infantil. Se da alrededor del 60% de la mano de obra que trabaja en el área rural. Y una de las causas de esto es el tema de la extrema pobreza. El problema de migración es otro de los factores que en la actualidad envuelve a la niñez hondureña. En el año 2014, por ejemplo, registramos una cantidad de 14,000 niños, niñas que viajaron a Estados Unidos y fueron detenidos en Estados Unidos y estaban en condiciones inhumanas, ¿verdad?, en ese país. Hace 2 años eran 4,000, bajó a 4,000 y ahora ha vuelto a subir a 6,000. O sea que y esto hasta agosto. O sea que este año puede terminar bien con unos 10,000 más o menos. Honduras es un país inhóspito y hostil para los niños y niñas que deberían estar en las escuelas, por lo que según nuestro experto no hay mucho que celebrar. Gracias porque tú me enseñaste a escribir. La sonrisa de los niños, las piñatas y los dulces adornaron las aulas de clases el pasado lunes, donde se conmemoró el Día del Niño y donde, a pesar de la precaria situación, los docentes hicieron de esta fecha un momento especial para cada niño.
El calendario cívico de nuestro país marca el 10 de septiembre como el día consagrado a los niños y niñas hondureños, ocasión en la cual en los centros educativos los docentes, en conjunto con los padres de familia, preparan una serie de actividades para que los pequeños pasen una mañana o tarde agradable. Reventar piñatas, partir pasteles, entrega de dulces, así como algunos juegos, son parte de la diversión que los docentes preparan para sus estudiantes. Sin embargo, existen centros educativos que debido a las zonas en donde se encuentran en ocasiones de extrema pobreza, este tipo de celebraciones suelen ser más limitadas, pero eso no fue motivo para que los niños y niñas dejaran de reír y disfrutar. Ya sea con abundancia o limitaciones, los maestros procuran que las niñas y niños del país disfruten de esta fecha dedicada especialmente a ellos. Gracias por formarme con tu amor. En otras informaciones, y algo muy alarmante, es que en Honduras continúan en aumento los asesinatos de los estudiantes y de acuerdo a analistas es porque gobiernos represores los consideran una amenaza. En los últimos tiempos en Honduras se ha incrementado considerablemente el asesinato de estudiantes. El pasado cercano nos da referencia a esto y según el doctor Edmundo Orellana, cuerpos de seguridad del gobierno han sido los responsables de estos asesinatos. No hay duda de que la ejecución de estos jóvenes universitarios, particularmente los que han estado protestando justamente por las condiciones en que se desarrolla el sistema educativo en el país, yo no tengo la mínima duda de que estas ejecuciones se hicieron, si no es con gente de la autoridad, es con la complicidad de la autoridad. Por el simple hecho de pensar y exigir una buena educación, los gobiernos represores consideran la juventud como enemigos. Los gobiernos represores han visto en la juventud enemigos, porque son los que piensan, son los que asumen una posición contestataria, porque están estudiando y están en contacto permanente, vibrante con las ideas libertarias. Así es que yo no dudo que por esa vía es, pero lo más grave que está aconteciendo es que lo que ocurre en el país es que el sistema está terminando con los jóvenes. Cuando no los obliga a irse hacia Estados Unidos, finalmente aquellos que se quedan estudiando y que exigen que se les dé buena educación, terminan siendo ejecutados por sicarios que son de algún modo vinculados con la autoridad. Y una fecha muy importante se aproxima. Este 17 de septiembre conmemoramos el Día del Maestro, donde se debe destacar la labor de los formadores de la patria y donde es momento de reflexionar y considerar un reajuste salarial para más de 60,000 docentes que reafirman su lucha por la escuela pública. Gracias porque con tu paciencia me enseñaste a leer. En Honduras se conmemora el 17 de septiembre el día dedicado a los maestros. Su importancia en la formación académica de niños, jóvenes y adultos es decisiva para formar a los seres humanos. En la actualidad, el docente no solo debe preocuparse por lo que enseña a sus estudiantes, también debe hacerlo porque no se caigan los edificios de las escuelas, porque sus alumnos tengan donde sentarse o que reciban el pan del saber bajo techo y no a la intemperie. Tal es el caso de los docentes de la escuela Teen High de la aldea Villavieja, que gracias a su espíritu de trabajo, hoy este centro educativo se encuentra de pie.
En el caso del Centro Básico Teen High, los maestros, los 17 docentes son muy comprometidos en la educación porque les gusta ir más allá de la educación. Ellos dan millas extras porque iniciamos en una escuela con 4 docentes y actualmente somos 17. Significa que iniciamos con 80 alumnos en el 2009 y tenemos 437 alumnos ahorita en el momento, pero no nos quedamos ahí. Los maestros, ellos gestionan la sociedad de padres, el SED, el gobierno escolar, tenemos una microempresa. En 1923 se acordó establecer el 17 de septiembre de cada año como celebración popular en toda Honduras y consagrado exclusivamente para enaltecer las labores de los apóstoles de la enseñanza. Sin embargo, en la actualidad, la labor de los docentes ha sido desmeritada. Nosotros los maestros somos el principal pilar de Honduras para sacar adelante a nuestros alumnos con el pan del saber. Y si ustedes miran, nosotros estamos cada día decayendo, sin aumento. Más trabajo, pero sin aumento. Todo esto que ustedes miran en este centro educativo gracias a los docentes de esta escuela y también a la directora también, en apoyo de padres y alumnos. Experiencias como la de los docentes de este centro educativo son las que a diario viven la mayoría de maestros en todo el país, pero experiencias que son compartidas con padres de familia y por las cuales estos exaltan a cada maestro. Le damos primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque para lo que tenemos, los maestros que tenemos en el centro son unos excelentes maestros, son unos excelentes maestros que los han ayudado bastante con los niños de esta escuela. Y esta escuela se ha levantado en poco tiempo, va bastante avanzada. Gracias a los maestros, porque ellos son un conjunto de maestros que trabajan unidos junto con los padres de familia, trabajamos todos en comunión. Porque su labor va más allá de enseñar a leer y escribir. En esta fecha tan especial, el Colprosuma felicita a todos los maestros hondureños. Este 17 de septiembre felicitamos a todo el Magisterio Nacional, especialmente a todos nuestros afiliados a la gran organización Colprosuma. Continuemos firmes y de pie defendiendo la escuela pública. ¡Feliz Día del Maestro hondureño! Por otra parte, tenemos un 95% de docentes hondureños con un grado de licenciatura, pero muchos de ellos hoy están impartiendo clases en aldeas y caseríos y están siendo pagados por alcaldías, con un salario muy por debajo al salario mínimo. Más del 95% de los docentes en Honduras tienen un grado de licenciatura, mismo que no se les reconoce porque muchos están siendo pagados por alcaldías con salarios muy por debajo del estimado, al violentar los derechos y al no proceder con los nombramientos o creación de nuevas estructuras. La situación para estabilidad laboral para los docentes ahorita está un poquito complicada, ya que la Secretaría ha puesto más requisitos y sin embargo no se nos da la oportunidad de cumplir con esos requisitos. El requisito primordial es tener una nota de concurso de hace casi 4 años que no hay. El año pasado hubo un concurso, no lo validaron y eso hace que espacios como este queden libres porque no hay un nombramiento para un maestro y entonces se tiene que abocar uno, en este caso a la alcaldía municipal. Aparte del bajo salario que percibe esta docente, ella asegura que otro factor que no contribuye a la calidad educativa es la bidocencia. La calidad educativa entre una escuela donde usted solo atiende un grado es diferente, ¿verdad? Porque usted se centra en un grado. Pero realmente estar con los 3 al mismo tiempo es un poquito difícil y se haga una práctica real en escuelas multigrados porque es una realidad totalmente diferente. Usted tiene que buscar otras técnicas, tiene que buscar otra metodología de enseñanza que la que aplica una maestra que solo tiene un grado. Los docentes como formadores de patria actualmente están ejerciendo su profesión por vocación y no por una retribución económica, ya que muchos reciben una remuneración muy por debajo al salario mínimo. También los centros educativos conmemoran un año más de la patria con sus coloridos trajes, la banda de guerra y esa energía que caracteriza a cada uno de nuestros estudiantes.
Entre bellos colores, espectaculares diseños que lucen palillonas, pomponeras y las melodiosas interpretaciones que ejecutan las bandas de guerra, dio inicio la celebración del 197 aniversario de Independencia Patria. Los diferentes centros educativos del país rinden tributo a aquellos héroes nacionales, así como símbolos patrios que de una u otra forma fueron parte del proceso de independencia. Con varios meses de anticipación, los docentes, estudiantes y padres de familia se preparan con las prácticas de los diversos cuadros representativos con los que engalanan las principales calles de cada ciudad y de cada aldea del país. Entre estos cuadros se pueden mencionar la escolta de banderas, cadetes, trajes típicos, cuadros alusivos a los valores, de igual forma las profesiones y oficios, sin dejar a un lado las palillonas y la banda de guerra. Son diversas las muestras de amor y fervor que los estudiantes muestran cada cumpleaños de la patria. Y es que en este mes de la patria los docentes continuamos fomentando los valores cívicos en cada uno de nuestros niños, recordando la importancia de cada héroe y símbolo patrio. En este mes de la patria, los docentes continúan fomentando los valores cívicos y creando conciencia sobre los niños y niñas, realizando diversas actividades y conociendo más sobre la historia de nuestro país y la importancia de los héroes y símbolos patrios. Lo importante de este mes es enaltecer, ¿verdad?, el mes patrio, fomentando los valores cívicos en cada uno de los alumnos. Por ejemplo, las actividades que tenemos organizado realizar en este mes patrio, pues tenemos primero, pues tenemos organizado ya lo que son el altar cívico, el mural de la bandera, ¿verdad?, que ya hicimos la inauguración el sábado. Y ahorita pues los alumnos están elaborando, ¿verdad?, sus respectivos dibujos sobre símbolos, héroes patrios, de fomentar en ellos desde muy pequeños, ¿verdad?, para que cuando ellos ya salgan de básica, de que aquí nosotros contamos hasta sexto grado, pues ellos ya vayan sumamente preparados, ¿verdad?, sobre lo que es la historia de todo lo que es nuestros símbolos y héroes nacionales. Con tu sabiduría has cambiado mi vida. Compañeros, nosotros de esta manera finalizamos con este espacio informativo, no sin antes enviarle un saludo cariñoso a cada uno de nuestros docentes, a más de nuestros 60,000 docentes, especialmente a nuestros docentes afiliados, que este próximo lunes 17 de septiembre tengan un bonito día y un combativo saludo de parte de todos nosotros para cada uno de ustedes que reconocemos esa labor que realizan diariamente y que hoy reafirmamos nuestra lucha por la defensa de la escuela pública. De esta manera me despido, un placer como siempre. A continuación, nuestra opinión editorial titulada Patria sí, Independencia no. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Patria sí, independencia no. En el calendario cívico señala que el 15 de septiembre celebramos nuestras fiestas patrias tomando en cuenta que tenemos 197 años de ser independientes. Las escuelas y colegios se engalanan con los desfiles, que es una de nuestras principales celebraciones. Actividad que se vuelve colorida por los emocionados padres de familia que hacen el sacrificio para poderle comprar a sus hijos los trajes para que los luzcan el 15 de septiembre radiantes, destacando la celebración del Día de la Patria y de la supuesta independencia. Pero también en esta misma fecha se hace gala del poder militar para demostrar o hacerle creer al pueblo que la supuesta independencia que vivimos depende del poder militar. Mientras los niños y los jóvenes se visten de los colores patrios, los militares y policías hacen lucir sus armas, sus fusiles, sus pistolas, sus tanquetas y hasta las bombas lacrimógenas con las que reprimen y persiguen al pueblo y no le permiten ser independiente. La genuina celebración de nuestra patria la tienen los niños, los jóvenes y los docentes, quienes con grandes esfuerzos en todos los rincones del país celebran y dan colorido a esta fecha, que nos recuerda que tenemos patria pero que no somos independientes. Tenemos patria
porque tenemos un lugar donde nacimos. Tenemos una nación que nos heredó nuestras costumbres. Tenemos una tierra natal que nos permite el derecho a decidir y a educar de qué debemos defender a nuestra patria Honduras. Pero para defender nuestra patria Honduras tenemos que plantear, primero, que para que seamos un país independiente y podamos defender nuestra patria, no debemos de permitir la injerencia externa o de otros países que nos vengan a decir qué tenemos que comer, qué presidente debemos poner, que nos venga a imponer políticas educativas, políticas en salud, con qué país debemos tener relaciones y además, inclusive, hasta decirnos cuáles deben ser nuestras costumbres, sabiendo bien que como nación ya las tenemos. Pero nuestra independencia no existe, porque los políticos la han entregado a poderes externos que nos someten a que actuemos y decidamos de acuerdo a lo que ellos nos ordenan. Pero ¿cómo podemos ser independientes si hay una epidemia, si hay un problema en salud, si hay un problema en educación, si tenemos problemas de carretera, si tenemos problemas en el agro? Corremos a poner la mano como mendigos o limosneros para que otros países nos resuelvan nuestros problemas y nos den pisto para poderlos solventar. Al no ser un país independiente y al estar sometido a los poderes de otros países, concluimos que no tenemos soberanía y que esta soberanía solo existe en determinar los límites geográficos que tiene nuestro país. Al no poder tomar nuestras propias decisiones, al no poder actuar conforme a lo que el pueblo exige, ponemos la patria a lo que manda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Nos convertimos en víctimas de los políticos que son electos por el pueblo, presidente o diputados, porque ellos nos gobiernan con el principio de limosneros, entregan nuestra patria, la hipotecan, entregan nuestra soberanía territorial, entregan nuestra soberanía política, legal y financiera a cambio de unos dólares más. Entonces, como somos un país que vivimos de la dádiva extranjera, no somos un país independiente porque para curar una persona ocupamos el dinero extranjero. Para educar a nuestros niños y jóvenes ocupamos el dinero extranjero. Significa entonces, el que pone el pisto pide la canción. Concluyendo todo esto, que cuando nuestros políticos se burlan de la pobreza de nuestro pueblo, nos convierten en una nación sometida, sin soberanía, sin libertad, para pensar y poder hacer de nuestra patria grande un país libre que no dependamos de otros países hasta para poder comer. El pueblo está sometido porque los políticos y nuestros gobernantes lo han entregado a poderes extranjeros y son los que tienen endeudado el país, que sigue siendo y será pobre en las próximas generaciones. Que quede claro que tenemos patria, pero no tenemos independencia, porque aquí mismo no hay respeto al Estado de Derecho y que además no tenemos ni siquiera independencia de nuestros poderes, porque en nuestra patria el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial dependen de un solo poder. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser independientes si ni siquiera tenemos república? Y si no tenemos república, no tenemos Estado de Derecho. Y enlazado a esto, no tenemos cómo defender los derechos humanos. En todo el país, los docentes junto a los niños y a los jóvenes, en todas las ciudades, en todas las aldeas, en los lugares más alejados de la nación, estamos alegres de celebrar el Día de la Patria. Pero igual estamos obligados a enseñarles a nuestros niños y jóvenes, a explicarles y hacerles ver la realidad de que no somos una nación independiente ni soberana, ni mucho menos libre, porque en Honduras el presidente y los diputados dependen del poder norteamericano y que además ni siquiera podemos protestar para poder defender nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestros derechos. No somos un país independiente, no tenemos un Estado soberano, no tenemos emancipación, pero sí tenemos patria. Para que nos sintamos realmente hondureños y sintamos que tenemos patria, tenemos que educar para que seamos un país libre e independiente y soberano. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma.
Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer estar con ustedes aquí en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 13 de septiembre. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al licenciado Héctor Espinal, comunicador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias al Colprosuma y a su programa especial. Tenemos una afinidad muy estrecha y de muchos años con el Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, a quien conocemos en su larga data en la historia de la construcción de la educación hondureña. Bien, sabemos, licenciado, que el lunes se celebró el Día del Niño, que algunos sectores se acordaron de ellos como tal y otros pues los ignoraron. Las cifras de menores de edad que han cambiado las aulas de clase y la diversión por juego para aportar dinero a sus hogares van en aumento en nuestro país, mientras las políticas en materia de protección a la niñez duermen en el sueño de lo justo y hay muchas leyes sin cumplir. Hay en Honduras 475,000 niños trabajando, niños y niñas trabajando. Según informe de UNICEF, alrededor de 700,000 niños de 5 a 20 años que no están estudiando ni trabajando. 382,931 niños de 15 a 17 años que trabajan y estudian. 226,886 solo trabajan. Y a esto le vamos a agregar, licenciado, que 17,000 niños huérfanos por femicidios en Honduras, según la Asociación de Calidad de Vida. ¿Qué piensa usted de todos estos niños que viven en los basureros, que pasan en las calles, debajo de los semáforos? Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, igual que para un maestro o maestra, el Día de los Niños son todos los días. 365 días del año son días del niño. Por supuesto que las fechas festivas bienvenidas sean, como se celebra el 15 de septiembre o como se celebra el 20 de noviembre, que es el Día Mundial del Niño, de la Convención de los Derechos del Niño, del cual el Estado hondureño es suscriptora. La información que usted nos proporciona es una información del Estado a través del Instituto Nacional de Estadística, o sea que es información oficial del gobierno de Honduras. Son 3.493.181 niños, 50% niñas, 49% niños. De ellos el 76% vive en pobreza. En cuanto al trabajo infantil, son 371.386 niños. El trabajo doméstico, la parte del cultivo y el comercio individual son las principales prácticas de las niñas y niños en Honduras. El 76% de estas niñas vive en pobreza en el país, situación que dificulta sus vidas. El trabajo infantil, como lo hemos expresado, no solamente UNICEF, sino que también el Estado hondureño, no resuelve el problema de la pobreza. Repite un círculo vicioso de pobreza en el cual ninguna familia se hace más rica porque un niño trabaja. Únicamente la escuela garantiza que una niña o un niño y una familia pueda golpear el círculo vicioso de pobreza. Por eso la importancia de que el entorno educativo sea cada día más potente, cada día más diario, cada día más pertinente, cada día más coherente. Para ello, la responsabilidad es conjunta. Padres de familia, madres de familia, comunidad, Estado, maestros y cooperación. Si este grupo no está compenetrado de su tarea principal, las niñas y los niños son los que pagan un alto precio y es la educación de ellos la que se pone en precario. 3 millones de niños o 3.493.000 niños no pueden esperar. Su nombre es ahora, tal y como decía la premio Nobel Gabriela Mistral. Es por ello que nos agrada mucho que el Colegio Profesional Superación Magisterial Colprosuma esté en esta ruta de poder hacer de la educación científica, popular y transformadora la principal herramienta para transformar y cambiar el país. Si eso no ocurre, el precio lo vamos a pagar todos, al margen de cualquier ideología, de cualquier fe o de cualquier signo ideológico que se pueda tener. Una de las grandes ventajas que tiene la niñez es que es un puente de unidad y de construcción. Otro hecho que puede
Desvirtuar esta situación pondría en precario a la niñez, el principal tesoro y patrimonio con que cuenta el país. Licenciado, ¿qué piensa usted sobre los niños que son reclutados por el crimen organizado? A partir de los años 2000, la situación en Honduras se ha venido complicando sistemáticamente. Y le digo a partir de los años 2000 porque es cuando los efectos de un atraso que hemos venido acumulando durante décadas, hoy cobra y pasa factura a la sociedad hondureña. También lo menciono porque el análisis que muchas veces hacemos es un análisis muy inmediatista. Creemos que las cosas ocurren a partir de hoy. No, la situación de la niñez se ha venido acumulando. Por eso hablamos de un abordaje de ciclo de vida y de curso de vida. Ciclo de vida es biológico, de 0 a 3 años, primera infancia, garantizar que las niñas tengan el cumplimiento completo. De 3 a 5 años que estén en prebásica, usted mejor que yo lo sabe, que la universalización de básica aún no está. En básica tenemos una buena cobertura, casi un 92% en básica, sin embargo, en media tenemos una dificultad grande con nuestros adolescentes, aproximadamente el 36% está dentro del circuito educativo. Pero ahí es donde tenemos el problema, es donde tenemos la acción del crimen organizado operando, reclutando a niñas y niños, incorporándolos a grupos irregulares, a maras y pandillas, y las escuelas son hoy también un espacio donde la violencia está bien colocada. El informe de violencia en la escuela practicado por UNICEF habla que casi 150 millones de niñas y niños en todo el mundo sufren violencia en el circuito educativo, en la escuela, dentro de la escuela. En Honduras, más de la mitad de niñas y niños están en estas circunstancias. Para nadie es desconocido, mucho menos para un profesor, saber qué ocurre en el aula. En el aula rural, en el aula urbana, en la aldea, en el caserío, en el barrio periférico, está ocurriendo esto, y no solamente ocurre con las niñas y niños, también las profesoras y los profesores son fruto y producto del acoso y de la extorsión que ocurre en la familia. El estudio que UNICEF presentó revela las circunstancias que las profesoras y profesores pasan dentro del aula escolar, pero lamentablemente la situación golpea más a las niñas y los niños. El desempleo, la violencia y la pobreza son asuntos de carácter estructural responsables de que niñas y niños estén dentro del crimen organizado o sean cooptados por los organizadores del crimen. Corresponde a nosotros como sociedad dar respuesta a ello. Por eso es que la familia, la comunidad y la escuela se convierten en los entornos protectores ideales que debemos guardar nosotros para niños y niños, y sobre ello guardar el enfoque posible y cuidarlos para construir ese tejido comunitario, educativo y familiar que tanto el gremio magisterial como la sociedad entera aspira a tener. Y es que son tantos elementos los que inciden en la vulnerabilidad de los niños, que también tenemos el caso de los niños que abandonan las aulas de clase por migrar hacia Estados Unidos. Bueno, 5.919 han retornado al país a agosto de 2018. Son problemas también de carácter estructural como violencia y desempleo los que generan la salida de nuestras niñas y niños no solamente hacia afuera, o sea, migran niños del norte hacia el sur, al interior del país, del este al oeste, pero también hay una migración especialmente hacia Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos o Europa, donde nuestras niñas y niños están marchando. Esta es una situación que debemos enfrentar juntos a fin de poder garantizar los derechos de los niños en el país. Migrar no es un delito. La historia de la humanidad está construida casualmente de un ir y venir del ser humano de un país a otro país, buscando educación, buscando trabajo, y por eso es que la migración es un derecho humano. Debemos garantizar que esta migración sea regular a fin de que no se violenten el tránsito los derechos de las niñas, de los niños y de las personas adultas. Es por ello que debemos de trabajar para garantizar que migrar sea para mejorar las condiciones de vida y hacerla en la forma legal y correcta que corresponda. De lo contrario, estamos exponiendo
a la familia, a la niña y el niño, a las situaciones de violencia, abuso y explotación que ocurre en este tránsito que ocurre tanto en la migración externa como interna. Porque esta migración, licenciado, recuérdese que según informes y datos que tenemos, ahora los niños lo hacen solos, sin ningún acompañante. Cuando ya están en cuarto grado, ellos ya están pensando en migrar. Y la otra situación que tenemos es el desempleo o la inseguridad que viven los alumnos o los niños en los barrios, en sus hogares, por tanta delincuencia. Es correcto, eso es lo que hemos mencionado. O sea, tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados como UNICEF, la Organización Internacional de Migraciones menciona que pobreza, desempleo y violencia son factores que generan expulsión. Expulsión del centro educativo, eso significa también expulsión del país, que va el niño hacia afuera, lo que implica una situación bastante irregular para nuestras niñas y niños y lo cual nosotros poco a poco tenemos que ir resolviendo. Son casualmente los problemas estructurales a los cuales nosotros tenemos que dar respuesta. Si no damos respuesta a los problemas estructurales, entonces vamos a tener una situación de dificultad para nuestras niñas y niños. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestro principal potencial. ¿Y qué mejor lugar que el centro educativo? Pero para ello hay que entregarle al maestro y a la maestra las herramientas que necesita para hacerlo. Una de las principales herramientas es toda la infraestructura educativa, metodológica, didáctica, infraestructura de construcción de edificios físicos, pero también la infraestructura comunitaria, o sea, esa organización comunitaria que haga posible que el papá y la mamá no deleguen en el maestro lo que no es su responsabilidad. O sea, hay cosas que son responsabilidad de mamá y papá, asúmala. No es el profesor ha sido formado para pedagógicamente organizar y trabajar con las niñas y los niños. Por ejemplo, si el niño tiene problemas de conducta, yo lo entrego a la policía. Dice el papá, no, la policía ha sido creada para otros tipos de cosas. Yo creo que el tener una vista bastante abierta y bastante holística nos permite ver las cosas desde otras perspectivas. Y en ese camino, el magisterio hondureño, tanto como gremio, como profesor en el aula, también está abierto y creo y he visto que está dando pasos nuevos hacia la búsqueda de horizontes nuevos que ayuden hacia la transformación del aula como el principal escenario de cambio y de transformación de la vida de los niños y niñas. Uno de los señalamientos de UNICEF en los tratados internacionales, también en los de Yontien y Dakar, establece que dentro de los presupuestos de cada país es prioridad lo relativo a proteger los derechos de la niñez. Pero además la UNICEF indica en sus convenios internacionales que una nación que no destina el suficiente presupuesto para proteger la infancia no es un gobierno civilizado. ¿Nos puede explicar sobre los tratados de Yontien y Dakar y algunos tratados de la misma UNICEF? No son tratados de UNICEF. En primer lugar, queremos dejar muy claro eso porque hay una confusión. El Fondo de las Naciones Unidas es un organismo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son la integración de los gobiernos del mundo. O sea, las Naciones Unidas no es una ONG, UNICEF tampoco es una ONG ni es ningún gremio. De tal manera que los dos tratados que usted me ha mencionado son tratados de los estados signatarios. Son los estados los signatarios de los dos tratados. O sea, son tratados que le corresponden a cada estado. En este caso particular de los que me ha mencionado usted, más bien estos dos tratados son del Estado de Honduras, de un gremio como el Colprosuma y un organismo como UNICEF de Naciones Unidas es un cooperante que está para auxiliarnos. Las inversiones las definen los estados en función de las prioridades y en función de lo que significa la prioridad que se le da a la niñez. Hay un compromiso del Estado hondureño para hacer posibles no solamente estos dos tratados, sino que hay objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que son más trascendentes, porque es donde obligan a los estados a hacer las inversiones necesarias para que la niñez tenga garantizados sus derechos en el hogar, en el centro educativo y en la comunidad, que son los tres escenarios donde convive. De tal manera que el valor de su pregunta es bastante importante porque nos permite no solamente poner en su justa dimensión lo que significa un tratado y una convención y quién es el signatario. Un tratado y una convención son vinculantes y el signatario es el Estado y le corresponde al Estado dar respuesta a esta problemática.
Pero también un tratado y una convención significa una corresponsabilidad entre la cooperación, entre el Estado signatario y entre la comunidad. De tal manera que para ser factible y viable la inversión entre los dos tratados y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible mencionados, el Estado debe hacer su inversión. Pero también la inversión debe estar desde la otra parte, desde la parte de la comunidad, desde la parte de la cooperación, de tal forma que el garantizar los derechos de las niñas y los niños es una responsabilidad compartida y común. Y por supuesto que a las niñas y niños que tienen mayor vulnerabilidad o que están en condiciones de pobreza mayor, es el Estado el principal responsable y tutelar de garantizar estos derechos y hacer posible estas inversiones que hagan factibles el cumplimiento de los derechos de la niñez. Bien, de acuerdo a su opinión, licenciado, como representante de UNICEF, ¿a qué atribuye que el Estado de Honduras haya reducido la inversión para sectores tan importantes como salud y educación? Creo que en América Latina la prioridad que tiene la niñez es una prioridad de segundo grado, no es la prioridad principal. La inversión no es la prioridad principal, son los temas de seguridad los principales. Hay una especie de triángulo invertido en el cual asignamos una buena cantidad de fondos a los presupuestos para seguridad, otra buena parte para los temas de asistencia y otra buena parte para los temas de desarrollo. Eso hay que invertirlo. Hay que colocar una buena plataforma en desarrollo, una plataforma que nos garantice desarrollarnos para que la inversión en seguridad sea menor y otra plataforma para que el tema de beneficencia y de asistencia vaya siendo cada día menor, a fin de garantizar de que las familias tengan empleo, tengan las condiciones básicas y las niñas y los niños y los jóvenes reciban educación de calidad que les permita próximamente enfrentar los retos que este mundo competitivo les está obligando. El no invertir en la niñez pasa una factura grandísima a la familia, al Estado y a la sociedad. A la familia porque es directamente afectada, se trata de sus niñas y sus niños. A la sociedad porque la sociedad cuando se inmoviliza y no demanda que el Estado cumpla e invierta los recursos que corresponden, pues el Estado se desobliga de este tipo de inversiones. Y el otro campo grandísimo está especialmente en el sector asociado gremial de la educación. ¿Cuánta corresponsabilidad existe del maestro y maestra, del gremio y gremio en garantizar esta educación de calidad en el aula? Es el maestro el que está presente en el aula, es el maestro y maestra que está desarrollando todo el modelo pedagógico en el aula. Entonces aquí es donde existe la gran oportunidad de esta complementariedad que hay. Sin embargo, los recursos que están asignados hacia los presupuestos para niñez en los órdenes de educación y salud disminuyen y es una obligación de los estados cumplir con este mandato. Lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También una de las personas que últimamente ha hecho mucho énfasis en esta temática es el Papa Francisco, una persona a la cual reconocemos mucho el alzar la voz para que los estados inviertan los presupuestos necesarios en garantizar el desarrollo humano, especialmente de las niñas, los niños y los jóvenes. A esta falta de inversión es la que limita la cobertura educativa. Según cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el 72% de jóvenes no tienen acceso a la educación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en Honduras hay 2.915.024 niños y niñas en edad escolar de 13 a 17 años. Ese es el dato del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadísticas también nos dice que 1.694.398 niñas y niñas y adolescentes están en la escuela. Pero también el Instituto Nacional de Estadísticas nos dice que 1.220.626 entre 3 y 17 años estarían fuera del sistema educativo, de los cuales 300.000 son niñas y niños entre las edades de 12 y 14 años, o sea, adolescentes. Esta es la información que nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas en la infancia. No es que sea la etapa más difícil, ahí está la dificultad. Cuando nosotros no tenemos claridad del enfoque,
Entonces vemos de 12 a 13 años. No. Usted y yo somos madre y padre de familia. Cuando sus niños nacieron y cuando mis niños nacieron, es casualmente el momento oportuno para resolver los problemas de 12 y 13 años. Para que eso no sea difícil, que lo que acaba de hacer usted, ¿qué es lo que hay que hacer, profesora? Esa formación es en el hogar. ¿A qué edad es que hay que invertir en la niñez? No, tienen que ser. ¿Entre 12 y 13 años o cuándo? No, recuerda que todo lleva una secuencia. Tiene que ser desde que nacen. ¿Quién es Salvador Moncada, profesora? Es un científico. ¿De dónde es? Es hondureño. Exactamente. Hago estas preguntas y la hago con este tono porque estamos hablando con una dirigente del Colprosuma. Y yo al Colprosuma lo respeto porque lo conozco. Salvador Moncada es un neurólogo, premio del equipo Nobel de Medicina. Y cuando el neurólogo lo que él entrega a la humanidad es un estudio que gana el premio Nobel. El sistema neurológico del ser humano se construye en los primeros años de vida. Si la inversión de este cableado neurológico no se hace a esa edad, hay algo que se llama mielina, se quiebra el sistema neurológico. Al llegar a los 6 años y en la primera infancia no hay inversión, entonces el rendimiento que va a haber entre 12 y 13 años va a ser difícil, pero la ruptura está en la primera infancia. Por eso es que es tan importante el cuidar a las mujeres durante su etapa de embarazo. Por eso es que hay que cuidar que las niñas no se embaracen a temprana edad. Por eso es que tenemos que hacer énfasis en cuidar a nuestras niñas, especialmente. Un embarazo a temprana edad destruye la vida de una niña, de un hogar y de una familia. Por eso es que hay que evitar mencionar la palabra difícil a los 12, 13 años, haciendo lo que hay que hacer en la primera infancia, en los primeros 3 años de vida. A los 6 años de vida, cualquier cosa que hagamos es de poco impacto, la que tenemos. Lo hablo con esta claridad porque es como me corresponde hacerlo, porque es un programa bastante visto y le ayuda especialmente al sistema de la pedagogía desarrollar modelos tan claros que le permitan ver al hondureño por qué es importante invertir en la primera infancia, por qué es importante invertir de 3 a 5 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18 años, en todo el curso de vida para garantizar una atención holística e integral y de protección y de derechos de la niñez. Es exactamente ahí donde debemos hacer nuestra apuesta. Y mencionaba el doctor Salvador Moncada porque los hondureños tenemos el privilegio de tener una persona que ha estado estudiando bastante esta temática y nos entrega todo lo que significa el sistema de vida de nuestras niñas y niños y donde es clave hacer las inversiones necesarias y el cuidado de nuestras niñas y niños, especialmente en la primera infancia. Sí, hablábamos, doctor, de difícil por el hecho que recuerdes que el niño de 12, 15, 17 años generalmente es contradictorio, es rebelde, ¿va? Entonces por eso yo lo calificaba como una etapa difícil porque cuesta un poco más. En las aulas de clase se nos hace un tanto más difícil lidiar con los niños de esa edad por, lógico, de los hogares donde vienen y por la formación que han traído, ¿verdad? Entonces, claro, eso que usted detalla, el primer cuidado, los mejores cuidados en la primera infancia, pues lógicamente son vitales y es lo que va a repercutir cuando van a las aulas de clase, tener un grupo tan grande, muchas veces 40 alumnos en las aulas de clase, con una diversidad de caracteres, diversidad de formación, que lógicamente el maestro se encuentra en esa dificultad para poder muchas veces controlar. Bueno, usted es maestro, ¿verdad? Usted es profesor. Ahora, ¿qué piensa usted sobre el pírrico salario que actualmente tenemos los docentes? Buena pregunta. Pero antes quiero hacerle un comentario sobre lo que me habló de los 12 y 13 años de edad. En América Latina y en Honduras, el fútbol es una pasión. Entonces siempre estamos hablando de la sub-11, de la sub-12, para tener una selección mundialista competitiva. ¿Qué ocurre cuando nos preocupamos únicamente de la mundialista? Descuidamos, ¿verdad? Entonces es exactamente la misma respuesta que le doy a su comentario. Cuando nosotros hacemos énfasis entre los 12 y 13 años, pero como el fútbol es lo que nos apasiona, entonces me voy ahí. Entonces nosotros nos olvidamos de la sub-11, nos olvidamos de la sub-12, nos olvidamos de la sub-13, de la sub-14, pero le queremos pedir a la mundialista que sea mundialista. Si no hicimos nada.
Ahora le quiero dar puerta a la pregunta, al comentario. De lo que sí estoy convencido es que el desarrollo de un país y de una sociedad no entra por la puerta del Estado, entra por la puerta de la escuela. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que tener maestros bien remunerados, tenemos que tener maestros bien queridos, tenemos que tener maestros bien apreciados, tenemos que tener maestros bien respetados. Hoy en día, más que nunca, nosotros tenemos que elevar el orgullo de ser maestros. Un Estado, una sociedad y una familia que demerita al maestro está cometiendo un error gravísimo por una coyuntura particular que haya ocurrido en un proceso de conflicto. Siempre hay que cuidar ese puente. Uno puede discutir el conflicto magisterial por salario. Lo que no puede permitirse una sociedad es reducir al maestro y la maestra. La gente cuenta que antes el maestro era apreciado. Lo que yo puedo decirle es que el maestro en cualquier sociedad desarrollada del mundo es el profesional más atesorado y apreciado, porque en las manos del maestro y la maestra es que está la construcción arquitectónica del niño y la niña. El maestro es el alfarero, el maestro es el soldador, el maestro es el diseñador de esa niña y ese niño. Por eso que el maestro también tiene que tener esa alta responsabilidad de no solamente ofrecer calidad en el aula, sino calidez. Un maestro puede tener calidad, pero si el maestro no tiene calidez, si el maestro no tiene cariño, si el maestro no tiene ternura, si el maestro no es amigable en el aula, mucho puede tener en el conocimiento. Entonces, calidad y calidez. Pero como sociedad, nosotros le debemos al maestro disculpas por cómo lo hemos tratado. El maestro tiene que tener el salario que merece, pero no solamente eso. El maestro tiene que tener el reconocimiento social de que es el profesional más útil que una sociedad tiene, porque por ella y por él pasa la formación del futuro profesional del país, del relevo generacional del país. Cuando un Estado invierte en las maestras y en los maestros, está invirtiendo en su desarrollo, está invirtiendo en la construcción del tejido social, de tal manera que estas inversiones en las maestras y maestros deberían ser normales, como se hacen en los países que lograron ese desarrollo. No debería ni de discutirse que un maestro y maestra tenga un buen salario y que tenga las mejores condiciones para cuidar de nuestras niñas y de nuestros niños. Ya para finalizar, licenciado, un saludo, pues el día lunes es el Día del Maestro, y aprovechando este espacio, pues para que nos envíe un saludo a todos los docentes del país. En lo personal, para mí, todos los días y los días son días del maestro. Pero hay un día especial que es casualmente el 17 de septiembre. Lo recuerdo siempre. Lo recuerdo como recordar a Leovigildo Pineda Cardona. Me imagino que usted lo conoce. Claro, que lleva el nombre del Fondo de Auxilio. No solamente el Fondo de Auxilio Mutuo del Colprosuma, sino que es el nombre de la seccional número 1 del Colprosuma. Aquí en Tegucigalpa. ¿Ve cómo le estoy hablando? Claro, con conocimiento. Entonces, para las maestras y los maestros de Honduras, el 17 de septiembre, día consagrado por el Estado de Honduras a las maestras y maestros, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra admiración a los jubilados, a las maestras y maestros que están por jubilarse, a los que están en el proceso de maduración, a la nueva generación de maestros que están en el aula de escuela y a los maestros y maestras que están por entrar al circuito educativo. En manos de maestras y maestros está el cuidado de las niñas y niños en el aula y la formación académica y pedagógica. Debemos cuidar a las maestras y maestros y darles el lugar que se merecen hoy y siempre. Muy bien, gracias licenciado, y sabemos, compañeros y compañeras, que el día lunes es el Día del Maestro. Es un día especial para cada uno de nosotros. Sabemos que las 167 seccionales del país estarán celebrando, agasajando ese día. Que la disfruten, compañeros, que el Señor les bendiga, porque sabemos que hacen una gran labor. A todos, gracias, buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.